Fui parte de una expedición al monte Everest. Hay algo aterrador allí arriba. Rezo para que nunca baje. Mi mejor amigo, Mike, fue quien me invitó a su viaje trienal al Everest. Sin embargo, casi dije que no. Para empezar, no tenía $50,000 para gastar en una expedición guiada, permiso de escalada y equipo. Además, no soy de ese tipo de personas. Caminar entre mi apartamento y el 7-Eleven fue mi única actividad física el año pasado. Pero Mike se había ofrecido a cubrir mi parte del viaje, y entonces Derek dijo, con desdén: «Si es que puedes seguirme el ritmo. Sabes que ahí arriba cada uno lucha por sí mismo, ¿verdad?». Eso lo sentenció. Tipos como Derek me han menospreciado toda la vida. Así fue como acabé aquí, en una cama de hospital en Nepal. De los 37 escaladores que llegaron al campo 3, C3, y pasaron la noche allí, soy el único que sobrevivió, y fue pura suerte. Tashi y Sylvie abandonaron el C3 2 horas después de llegar, porque Sylvie presentaba síntomas de edema pulmonar de gran altitud, EPAG. Al no recibir respuesta por radio al día siguiente, Tashi alertó a los rescatistas. Me encontraron a casi 600 metros de donde había caído. Tenía 2 costillas rotas, la pelvis fracturada y una conmoción cerebral. Apenas sobreviví. Todos creen que una avalancha se llevó a los demás escaladores. Estoy aquí para contaros la verdad sobre lo que pasó en el Everest. No son las avalanchas, las grietas o la caída de hielo lo que debes temer. Aquí hay cosas desgarradoras. Lenta y cuidadosamente, me acerqué a la primera de las 3 escaleras que los Sherpas habían colocado sobre la grieta. Esta era nuestra tercera vuelta a través de la cascada de hielo del Khumbu, un río de hielo sembrado de imponentes séracs y profundas grietas. Si el tiempo lo permitía, pasaríamos la noche en el campo 2, C2, mañana por la noche en el C3, 5 horas en el C4, también conocido como el Collado Sur, y luego intentaríamos alcanzar la cima. Mike iba 6 metros por delante de mí. Derek nos había adelantado hacía 10 minutos, junto con Jack y Sylvie, nuestro guía principal y guía junior, respectivamente. Jack insistió en que nos mantuviéramos juntos para poder supervisarnos. Intenté no darle vueltas a la idea de que estaba retrasando a todo el equipo. Todos, excepto yo, teníamos experiencia en grandes alturas, aunque solo se tratara de la cima del Kilimanjaro. Justo entonces, una ráfaga de viento hizo que la escalera se tambaleara bajo mí y mi crampón derecho casi se resbaló. Aunque estaba enganchado a la cuerda de seguridad, me imaginé cayendo, mi cuerpo golpeándose repetidamente contra las paredes heladas de la grieta hasta caer hecho un ovillo al fondo. «Vuelve al campamento base», me sugirió una voz interior cobarde. «Mejor aún, vuelve al aeropuerto de Lukla y lárgate de aquí». Sin poder evitarlo, miré rápidamente hacia abajo y capté un destello de movimiento. Algo grande y pálido se aferraba a las escarpadas paredes heladas de la grieta, justo debajo de nuestra escalera. Como si sintiera mi mirada, se escabulló rápidamente. ¡Qué demonios! Casi parecía, bueno, una persona. «¿Estás bien, Theo?». Di un respingo y casi me caigo. Era Tashi, uno de los 2 Sherpas de escalada de nuestro equipo. Tashi se había quedado atrás para seguir nuestro progreso y ayudarnos a sortear la cascada de hielo. Mientras a los demás nos costaba respirar, los Sherpas permanecieron impasibles ante la altitud. Eran los verdaderos héroes del Everest, los que recorrían las rutas más seguras y directas, fijaban las cuerdas y mucho más. Muchos Sherpas también tenían leyendas sobre el Everest, al que llamaban Chomolungma. Creían que la diosa budista Miyolangsangma residía en su cima. Algunos Sherpas incluso afirmaban que fantasmas hambrientos rondaban la montaña. Fantasmas que nunca habían sido humanos. Otros mencionaron la desaparición de escaladores cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. De hecho, había sido difícil encontrar guías Sherpas para nuestra expedición de este mes. Sin embargo, Derek no era de los que aceptaban un no por respuesta, no cuando podía gastar un dineral en solucionar el problema. «Theo, ¿necesitas volver abajo?». Me di cuenta de que me había quedado paralizada en el sitio durante los últimos minutos. «Estoy bien».
De ninguna manera iba a echarme atrás por algo que creía haber visto, como si Derek fuera a dejarme olvidarlo. Me obligué a relajarme, con los nudillos blancos, y di un paso cauteloso hacia adelante. Luego otro, y otro. Mi corazón seguía latiéndome con fuerza, pero sabía que podía llegar a la cima. Probablemente, tal vez. Una cosa a la vez, Theo. El C2 estaba al pie de la cara del Lhotse. El Everest dominaba el horizonte, elevándose en vertical y desplazando a los picos vecinos. Para cuando llegamos al C2, estaba a punto de desplomarme. Si mi tienda no hubiera estado ya montada, me habría tirado al suelo y me habría negado a moverme. Fui directo hacia él, pasando las aproximadamente 80 tiendas del C2. Me metí en mi saco de dormir y me desmayé. Un extraño crujido me despertó en plena noche. Al principio, creí que lo había imaginado. El rugido del viento, tan parecido al rugido de las olas, proporcionaba una relajante banda sonora, y casi me volví a dormir cuando el sonido se repitió. Más fuerte, esta vez. Busqué a tientas mi linterna frontal. Varias personas estaban afuera de mi tienda, empujándola por todos lados. Podía ver las formas de sus manos deformando la tela de nylon. El miedo me agarró la garganta, y tardé un minuto entero en darme cuenta de que tenía que ser Derek el que me estaba tomando el pelo. Derek y sus amigos del equipo de Nueva Zelanda. Desde que empezó el viaje, no había parado de hacer bromas sobre mi falta de experiencia en altura. Furioso, intenté ponerme de pie, olvidando que todavía estaba parcialmente metido en el saco de dormir. Joder. Para cuando logré salir de mi tienda, todos los demás habían desaparecido. Miré con furia la extensión vacía de nieve y grité: «Son unos completos imbéciles». Al darme la vuelta para volver a entrar, algo me llamó la atención en el suelo bajo mi tienda. Pero tenía demasiadas ganas de entrar en calor como para darle vueltas. No por primera vez, me pregunté por qué Mike andaba con Derek. Mike era un tipo tranquilo y reflexivo, avergonzado de su riqueza. Derek era un tipo con fondos fiduciarios que siempre tenía que superarte. «Déjalo pasar», me dije. «En 3 días estarás en la cima del Everest». Y logré dejarlo pasar, al menos hasta que vi a Derek sentado en nuestra tienda comedor. Jack nos había despertado antes del amanecer otra vez, y gracias a la broma infantil de Derek, había dormido menos de 3 horas. Me dirigí a su mesa. «¿Por qué te metiste con mi tienda anoche?» Derek arqueó las cejas. «¿De qué estás hablando? Anoche, te metiste con mi tienda». No lo hice». Se inclinó hacia adelante y me dedicó una sonrisa radiante, mostrando los dientes. «Quizás deberías volver al campamento base. Que Angela te revise». Angela era nuestra jefa y médica del campamento base. Antes de nuestra primera rotación, nos dio una larga charla sobre las señales de advertencia del HAPE y el HACE, y también mencionó la posibilidad de experimentar psicosis de la altura. Pero no había alucinado lo que había pasado la noche anterior. En fin, sabía por qué Derek hacía esa sugerencia, y no era por mi bienestar. Simplemente no quería que los retrasara. «Olvídalo», dije apretando los dientes, saliendo de la tienda. Su risa me echó, y casi choqué con Sylvie. Me rodeó con destreza en el último segundo. «Lo siento», murmuré, sabiendo que las puntas de mis orejas se estaban poniendo rojas. De alguna manera, Sylvie se veía aún más hermosa allí arriba que en el campamento base. No era la única que se había fijado en ella. Derek se había pasado las 2 primeras semanas de nuestro viaje, presumiendo de haber escalado el Cho-Oyu y el Denali, a pesar de su evidente desinterés. «Jack dice que es hora de escalar el Lhotse», dijo, imperturbable, y reunió a todos. Jack empezó a repasar qué hacer si las válvulas de nuestras bombonas de oxígeno se congelaban o si se nos aflojaban las tuberías. Ya había repasado los fundamentos del uso de oxígeno embotellado en el campamento base, así que lo ignoré para concentrarme en la subida que teníamos por delante. La cara del Lhotse era una pared de hielo azul glacial que se elevaba en pendientes de entre 40 y 50 grados, con ocasionales protuberancias de 80 grados. Tras superarlas, era una simple, empinada subida hasta el C3 que marcaba la cara.
Habíamos evitado a propósito contarle a nadie sobre nuestro intento de llegar a la cima, así que la cola para escalar no fue tan larga como podría haber sido. Intenté encontrar un ritmo entre clavar los crampones en el hielo duro y subir con los humars, pero necesitaba detenerme constantemente para dejar que escaladores más rápidos engancharan sus mosquetones a la cuerda que tenía delante. A mitad de la escalada, finalmente me di cuenta de lo que me había estado preocupando la noche anterior. No había visto ninguna huella fuera de mi tienda. Ninguna, excepto las mías. ¿Tendría razón Derek? ¿Me lo había imaginado todo, igual que había imaginado ver a un hombre en la grieta? Number. De ninguna manera. Pero la inquietud me invadió como una oleada, y no me abandonó ni siquiera después de llegar al C3. La vista desde el C3 casi hizo que la escalada valiera la pena. Nos permitió ver las nubes adentrándose en el CWM occidental, el valle llano y glaciar que habíamos atravesado ayer, y las columnas de humo que se elevaban desde la cima del Everest. Tashi y Dorje habían excavado con mucho esmero pequeñas terrazas para nuestras tiendas de campaña. Habían elegido un lugar alto, por encima de las tiendas de los otros equipos, lo que significaba que tendríamos ventaja en la escalada mañana. De todos modos, no había muchos otros equipos, solo 3. Otro estadounidense, el canadiense y el neozelandés. A 7.200 metros sobre el nivel del mar, las acciones más sencillas, desde ponerme los crampones hasta coger mi botella de agua, se volvían inmensamente difíciles, como si alguien me hubiera atado pesas pesadas a las extremidades. Me tomó 10 minutos respirar el aire artificial de mi bombona de oxígeno antes de que mi cerebro volviera a funcionar con normalidad. Cada uno tenía 6 botellas de oxígeno, 3 para subir a la cima y otras 3 para bajar. Mañana por la noche, en el Collado Sur, sería la primera vez que estuviéramos en la zona de la muerte. Se llamaba así porque a esa altitud, el cuerpo humano ya no podía aclimatarse a la falta de oxígeno. Nuestras células empezaban a morir por falta de oxígeno. Mientras Mike y yo entrábamos en la tienda que compartiríamos de ahora en adelante, dudé si contarle lo que había visto la noche anterior. ¿Me diría que también volviera al campamento base? Pero antes de que pudiera decir nada, Mike rompió el silencio. Gracias por venir conmigo, amigo. Me alegra tenerte aquí. Sí, claro. Gracias por invitarme. Solo siento que tuvieras que cubrir mi parte del viaje. Reí con torpeza y miré mi botella de agua para disimular mi incomodidad. ¿Cómo empezaste a escalar montañas? Creía que odiabas las alturas. Recordé vívidamente la vez que nuestras familias fueron juntas a Disney World. Mike y yo teníamos 10 años, y lo convencí de subir a Space Mountain conmigo. En cuanto la montaña rusa avanzó, empezó a gritar a todo pulmón. Mike sonrió tímidamente, como si también recordara Space Mountain. Sí, lo recuerdo, pero no hay nada mejor que escalar. Cuando estás aquí, es como si el resto del mundo se desvaneciera, con todas sus tonterías. Todo es más sencillo, quizá más aterrador, pero también más real. Nunca me he sentido así en ningún otro lugar. Entendí más o menos a qué se refería. La vida en el campamento base era más sencilla: escalar, comer, dormir, enjuagarse y repetir. Y entendía fácilmente cómo los peligros aquí hacían aún más dulce una cumbre exitosa. Pensé en Jack, diciendo que escalar una montaña revelaba quién eras realmente. Te desgastaba hasta que no te quedaban defensas. La pregunta me salió de la cabeza sin poder contenerla. ¿De verdad crees que llegaremos hasta el final? No me había importado hacer cumbre al llegar al campamento base. Simplemente no quería pasar vergüenza. Pero ahora, la idea de dar la vuelta antes de llegar a la cima me parecía una locura. Sí, Jack y los Sherpas nos llevarán allí. Mike se durmió enseguida, pero yo seguía quedándome dormido y despertándome sobresaltado. Pensaba que habían pasado horas solo para descubrir que habían pasado 10 minutos. Llevar la máscara de oxígeno era como tener la cabeza envuelta en plástico. Eran casi las 3 de la madrugada y acababa de cerrar los ojos cuando oí gritos largos y dolorosos. Sacudí a Mike para despertarlo. Vamos, tenemos que irnos. Algo anda mal ahí fuera. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo sé. Tomé mi linterna frontal y salí.
Tardé un minuto en comprender qué estaba viendo exactamente. Sangre, por todas partes, y los cadáveres de los demás escaladores. La mayoría eran apenas reconocibles. Algo los había destrozado como muñecos de trapo y pisoteado todas las tiendas debajo de nosotros. Corrí hacia una mujer que se había desplomado a pocos metros de nosotros, una que reconocí. Era del equipo de Nueva Zelanda. Quizás no habíamos llegado demasiado tarde. Quizás podríamos llevarla adentro, y entonces me di cuenta de que la habían partido casi por la mitad. Sus intestinos se derramaban en bucles desordenados y los bordes irregulares de su piel desgarrada ondeaban al viento. «Tenemos que ir a buscar a Jack», dijo Mike, con el rostro demacrado y pálido. Mis ojos se posaban en su brazo extendido, con los dedos flácidos en la palma. Con dificultad, me obligué a apartar la mirada. «Sí, pero ¿qué pasa con los demás?» «No veo la tienda de Tashi y Sylvie, pero Jack puede llamar por radio al campamento base. Les avisará de lo que pasó aquí». Tenía razón. La tienda de Tashi y Sylvie había desaparecido. No quería pensar en lo que eso significaba. Seguí a Mike hacia la tienda de Jack y Dorche, intentando no mirar a mi alrededor más de lo necesario. El cadáver de la mujer sin nombre seguía grabado en mi mente, como un agujero carbonizado en un trozo de papel. Todos aquí podrían estar muertos ya, menos nosotros. La idea hizo que el mundo se tambaleara a mi alrededor, y tuve que morderme el interior de la mejilla hasta sentir el sabor de la sangre. Una tontería, porque a esta altura la herida no sanaría, pero el dolor me ayudó a tranquilizarme. Mientras Mike abría la tienda de Jack, oí un fuerte sorbo, como si alguien estuviera sorbiendo un batido con una pajita. Intenté agarrar el brazo de Mike, pero se había apartado. Gritó: «Jack, necesitamos tu ayuda, te necesitamos». Dejó de hablar cuando la luz de su linterna frontal reveló lo que estaba a solo unos metros de nosotros. El hombre que vi en la grieta el otro día, el hombre que me había convencido de haber imaginado, estaba agachado sobre algo largo y ensangrentado. Vestía ropa descolorida y andrajosa, y su piel era de un blanco exangüe, tan pálido como la nieve del suelo. Levantó la cabeza de golpe y retrocedí un paso involuntariamente porque, después de todo, no era un hombre. No podía serlo. Sus ojos eran dos brillantes cuartos plateados, y su boca, un disco redondo lleno de dientes afilados que apuntaban hacia adentro. Se abalanzó sobre nosotros, moviéndose bruscamente. Mike me tiró hacia atrás al darse la vuelta para correr, pero fue demasiado tarde. Le cayó encima. Intentó levantar los brazos para protegerse la cara, pero solo lo consiguió a medias. Le quebró los dedos de la mano derecha, y la sangre brotó de los tocones y del techo de la tienda. Al cerrar la boca sobre el cuello de Mike, este soltó un grito agudo y desgarrador. «Por Dios, haz algo», me gritaba la mente. Me puse a gatas para buscar entre el montón de objetos de la tienda. Los gritos de Mike se interrumpieron justo cuando encontré el piolet medio enterrado bajo el saco de dormir roto de Jack. Tardé 30 segundos en tomarlo, como mucho, pero cuando me di la vuelta, Mike y la cosa habían desaparecido. Un grueso reguero de sangre me llevó al lugar donde la parte trasera de la tienda había sido rasgada. «Mike», dije, y salí corriendo, intentando mirar en todas direcciones a la vez. Pero no estaba a la vista. Solo vi a Jack, lo que quedaba de él. Le faltaba la mandíbula inferior, y su lengua medio cercenada estaba encajada en el hueco de su garganta, aún unida por un fino trozo de músculo. Seguí adelante, dando vueltas alrededor de nuestras tiendas hasta que volví a estar al frente. Había empezado a nevar, lo que dificultaba aún más mirar a mi alrededor. Me picaba la zona entre los omóplatos al saber que algo acechaba en la oscuridad, algo esperando su momento. Algo me rozó el hombro. Me giré y blandí el hacha, con el terror recorriendo todo mi cuerpo, solo para encontrarme con Derek mirándome fijamente, con los ojos abiertos y asustado. Lo esquivó en el último segundo, así que perdí el equilibrio y la punta del hacha se fue desviada. «¿Qué carajo te pasa?», gritó. Lo ignoré. «¿Has visto a Mike por algún lado?» No he visto a nadie más que a ti, maldito psicópata. Solo salí porque oí gritos». Su voz se apagó y me estrelló contra la tienda. «¿Qué ha pasado aquí?».
¿Tú has hecho esto? Abrí la boca para decirle que no había hecho nada, pero un terrible chillido resonante hizo innecesaria mi explicación. Levantamos la vista para ver la cosa desde antes, aferrada a la pared de hielo, a 3 metros por encima de nosotros. Debería haber sido imposible. El hielo no tenía asideros para las manos ni los pies, pero se mantuvo en su posición sin aparente esfuerzo. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento no dudé de que me estaba viendo. De verdad me estaba viendo. Sus ojos plateados brillaron con astucia y me sonrió, con una expresión horrible que transformó sus rasgos en una parodia retorcida del rostro humano. Saltó, y antes de que pudiera defenderme, su peso me tiró al suelo y me arrancó el hacha de las manos. Lanzó la cabeza como una serpiente al ataque y apenas logré evitar que me arrancara un trozo de carne de la mejilla, pero era demasiado fuerte para contenerme mucho más. Mis dedos se deslizaron lenta e inexorablemente de su cara. Se encabritó para otro golpe, con la boca de lamprea abierta de par en par, y retrocedí sin sentido. De repente, su rostro cambió. La boca se redondeó en una O de sorpresa, cuando la punta de un hacha le salió por el ojo derecho, atravesándole la nuca. Me retorcí para salir de debajo. Derek estaba de pie sobre mí, con la boca torcida en una mueca. Chilló de nuevo, 100 uñas raspando 100 pizarras, y esta vez supe de alguna manera que se comunicaba. Hablaba. Una sustancia negra y alquitranada salió a borbotones de su ojo perforado, y se retorció indefenso de espaldas, como una cucaracha boca abajo. Y entonces se estremeció por completo, y empezó a pudrirse. Los ojos se hundieron en las cuencas, la piel se desprendió de los huesos, y se arrugó, y el cabello se desprendió de un cráneo disecado. Y no se detuvo ahí. Las uñas se descascarillaron, los dientes se cayeron uno tras otro, y los huesos se rompieron y se desmoronaron, solo para que otra ráfaga de viento esparciera todo el montón de polvo por la nieve. Todo sucedió tan rápido que para cuando me puse de pie ya había desaparecido. ¿Qué era esa cosa?, preguntó Derek estremeciéndose. Ya no parecía el imbécil arrogante que se había pasado todo el viaje molestándome. Parecía más bien un niño pequeño que acababa de descubrir que los monstruos que se escondían en su armario eran reales. Ni idea, pero tenemos que salir de aquí, ya. Pensé brevemente en Mike, que quizá aún estuviera vivo. Solo yo lo sabía. Nadie podría haber perdido tanta sangre y sobrevivir, al menos no sin recibir atención médica inmediata. ¿Y saben lo peor? Mi cerebro aceptó que estaba muerto, que acababa de perder a mi mejor amigo de más de 12 años, y siguió calculando fríamente mis probabilidades de sobrevivir lo suficiente para volver al campamento base. Como para enfatizar mis palabras, un coro de chillidos atroces resonó en la noche. Intercambiamos una mirada sin palabras y corrimos. Pasé corriendo junto a la muerta sin nombre a mi derecha. Uno de sus párpados se había abierto de golpe, mientras que el otro seguía pegado, así que parecía estar guiñándonos un ojo con cinismo. Puedes correr, pero no servirá de nada. Si antes pensaba que la escalada era difícil, no era nada comparado con cuando mi vida estaba en juego. Mi mundo entero se reducía a clavar los crampones en el duro hielo azul y aferrarme a la pared mientras el viento intentaba soltarme. No había tenido tiempo de engancharme a la cuerda fija. Si me caía, no sería un aterrizaje suave ni delicado. Caería desde más de 1500 metros. Solo Dios sabía dónde acabaría. Derek me había adelantado, pero empezó a maldecir en voz baja. Las rocas caían con estrépito por la ladera. «¡Sube!», gritó. «¡Sube!». Miré hacia abajo. Puntos de luz plateados brillaban en la oscuridad, acercándose rápidamente. Había más de esas cosas, quizás 6 u 8, y todas se dirigían directamente hacia nosotros. Se deslizaban fácilmente por las empinadas protuberancias heladas de la cara, extendiéndose en fila para impedirnos pasarlas. La única forma de subir era hacia arriba, hacia la zona de la muerte. La pendiente sobre C3 era pronunciada, mucho más de lo que había previsto. A pesar de esforzarme por subir lo más rápido posible, me temblaban las pantorrillas de cansancio. Me faltaba el aire y me dolía la cabeza. Derek me pisaba los talones, jadeando con fuerza.
Cuanto más se acercaban esas cosas, más claros oíamos los extraños chillidos y silbidos guturales que formaban su lenguaje. Estaban a solo 3 metros de nosotros. Sentí un nudo en el estómago, esperando a que una mano con garras me sujetara el tobillo con fuerza. No pasó nada. Ya deberían habernos alcanzado, pero estaban moderándose, retrocediendo, permitiéndonos seguir subiendo. ¿Por qué? Encontré la respuesta en sus rostros sonrientes y sedientos de sangre. Porque no había escapatoria. Incluso si subíamos las 6 horas que nos tomó llegar al Collado Sur y lográbamos mantenernos por delante de ellos todo el tiempo, hasta la cima, ¿entonces qué? ¿Qué haríamos en la cima, sin ningún otro lugar donde escalar? ¿Qué podíamos hacer? «No podemos seguir subiendo», grité a Derek. Empecé a arrastrarme de lado, alejándome de la ruta establecida. Eso significaba arriesgarme a caer en una grieta, pero una muerte rápida era mejor que ser destrozado. Otros gritos resonaron en la noche y supe, sin mirar, que habían cambiado de rumbo para seguirnos. La pendiente finalmente se niveló y tropezamos con una mezcla de nieve, hielo y rocas que nos rompía los tobillos, Derek a la cabeza. Un sudor punzante me goteaba en los ojos y el mundo se volvió borroso mientras mi cuerpo luchaba por lidiar con la falta de oxígeno. Divisé un afloramiento de grandes rocas más adelante. Tal vez podríamos lanzarnos detrás de ellas. Tal vez. De repente, uno de ellos se abalanzó sobre sus 4 patas para bloquearnos el paso. Los otros 5 nos rodearon en un círculo abierto. De espaldas, parecían hombres y mujeres normales, pero la ilusión se desvanecía por completo al verte de frente. Todos tenían los mismos ojos plateados antinaturales y bocas de lamprea. La misma expresión maliciosa en sus rostros. Me volví hacia Derek. Tenía un piolet de repuesto en la mano. Lo señalé, pero en lugar de dármelo, retrocedió y negó con la cabeza. Ni siquiera tuvo que decirlo en voz alta. Aquí arriba, cada uno se las arregla solo. Había sido su constante estribillo desde que empezó nuestro viaje. Y no tuve tiempo de convencerlo. Empezaron a lanzarse uno a uno, jugando con nosotros. Sin un arma, no pude hacer mucho más que intentar esquivarlos. Pero fracasé. Uno de ellos hizo una finta hacia la izquierda y luego se giró para golpearme en la garganta. Caí al suelo con un grito de pánico. Cuando me toqué la garganta con cautela, sentí un trozo de piel suelta que me llegaba casi al pecho. Me tambaleé hacia atrás, justo a tiempo para ver a Derek blandir sus 2 hachas contra otro. Este se deslizó por debajo con tanta suavidad como si lo hubieran ensayado 1000 veces y atrapó la cabeza del hacha sin siquiera intentarlo. Su otro brazo se extendió, veloz como un rayo, y le arañó el estómago. Derek gritó y se desplomó, con los brazos cruzados sobre sí mismo en señal de protección. El círculo a nuestro alrededor se estrechó, y finalmente comprendí que iba a morir allí. Ambos moriríamos allí. Intenté armarme de valor mientras avanzaban hacia nosotros, con los ojos encendidos por la sed de sangre. Se oyó un fuerte ¡pum!, muy por encima de nosotros. Las cosas se detuvieron. Sus expresiones se volvieron cautelosas. Mi cerebro, privado de oxígeno, no comprendió lo que estaba pasando al principio, hasta que la nieve empezó a moverse bajo mis pies. Me tambaleé hacia Derek e intenté levantarlo. Estaba boca abajo, y su sangre había empapado la nieve. Apenas tuve tiempo de decir su nombre antes de que una enorme ola de nieve nos lanzara hacia adelante. Caí de bruces, sin saber qué era arriba o abajo, mientras el suelo nevado y el cielo estrellado se convertían en una incomprensible confusión. Apenas logré sujetar a Derek mientras la nieve nos arrastraba pendiente abajo. Algo afilado y duro detuvo nuestra caída bruscamente, golpeándome el costado derecho con una fuerza dolorosa. Una roca. El cuerpo de Derek me aplastó contra ella, atrapándome en el lugar. Grité, lo que hizo que mi costado me doliera aún más, y tuve que morderme el labio para contener los gemidos que querían escapar de mi garganta. Todo el calvario solo duró unos 40 segundos, pero la nieve nos había enterrado a nosotros y a todo lo demás en sus garras. Todo estaba completamente oscuro. ¿A qué distancia estábamos de la superficie? ¿A 15 centímetros o a 2 metros? No lo sabía y me dolía respirar.
Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el hielo se asentara e impidiera cualquier movimiento. Aparté la nieve de nuestras narices y bocas para crear una bolsa de aire. Tenía que estar agradecido por la roca ahora, porque probablemente había evitado que nos enterraran aún más. Pero ¿cuánto duraría nuestro suministro de aire? El tiempo perdió todo sentido. Los minutos, quizá incluso las horas, transcurrían lentamente. Intenté mantener la calma, porque el pánico solo desperdiciaría nuestro limitado suministro de aire. Pero me costaba pensar en cosas que tal vez nunca volvería a hacer. Visitar a mis padres, salir con mis amigos, volver a la universidad para terminar mi maestría. No quería morir allí. No quería morir en absoluto. Pero iba a morir. Y pronto, si no decidía qué hacer en los próximos segundos. Me obligué a acercarme a Derek. Su piel estaba fría bajo mis dedos. Su pulso era débil y tenue, pero aún respiraba de alguna manera. Podría intentar, y probablemente fracasar, encontrar una salida para los dos. Oh, tragué saliva con dificultad. Mis dedos resbalaron sobre su espalda, y por un instante de infarto pensé que se había desprendido y perdido para siempre, igual que la mía. Pero allí estaba, abollada por un lado, pero allí, en bombona de oxígeno. Derek forcejeó débilmente mientras yo empezaba a quitarle la mascarilla. «¿Qué haces?», preguntó arrastrando las palabras con la voz ronca. Intentó apartarme, pero ninguno de los dos podía moverse mucho por la inmensa presión de la nieve. Y Derek había perdido mucha sangre. No respondí. Me faltaba el aliento. Moviéndome lo más rápido que pude, conecté mi propia máscara al bote y respiré hondo el aire metálico y artificial. Estaba tan frío que me dolía la garganta al inhalarlo, y nunca me había sentido mejor en mi vida. Hice todo lo posible por ignorar a Derek mientras intentaba inútilmente quitarme su bombona de oxígeno. Dejó de respirar y un estertor asfixiante salió de su garganta. No podría haber hecho nada por él. Ambos habríamos muerto. Aquí arriba cada uno luchaba por sí mismo.